tengo en la línea y le aprecio mucho al canciller Marcelo Ebrard para poder platicar sobre estos temas y sobre lo que viene en la reunión de esta tarde. Gracias, canciller, por esta comunicación. Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buen día, feliz año, Luis. Pues aquí estamos listos para la trilateral, que serán unas horas. Si tú me permites hacer una síntesis muy apretada, Claro. yo diría lo primero que veo como muy positivo es la instalación, el fortalecimiento de la visión de Norteamérica. Hace muy poco tiempo estaba en discusión siquiera si había la posibilidad de seguir con la idea de que la región funcionara como tal. Bueno, pues hoy en día eso ya está superado y entonces tenemos una visión común. Lo segundo que yo destacaría es la relación personal entre los tres. El presidente ha tenido la oportunidad de conversar y convivir con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, como pues no se había dado hace bastante tiempo. Estuvieron juntos en Washington, pero ahora han tenido más espacios, más posibilidades, porque así se diseñó esta cumbre, para que puedan conversar, compartir sus puntos de vista, sus preocupaciones, sus aspiraciones, y eso es como construyes el entendimiento entre líderes. Eso es insustituible. De hecho, yo diría que la mitad de la diplomacia es eso. Si no logras eso, lo demás no viene. Luego, la tercera cosa es, bueno, ¿qué acuerdos concretos hay que podamos destacar? Yo diría varios acuerdos sustantivos, sincronizar inversiones e iniciativas que tienen que ver con energías limpias, electromovilidad, litio, cómo organizarnos con semiconductores, porque los semiconductores son vitales para todo, ¿no? Entonces, ya hay una serie de pasos concretos, lo que es cuando Estados Unidos invitó a participar en su inversión que van a hacer en Arizona, muy grande, de $50 millones para semiconductores. México, en consecuencia, está desarrollando el Plan Sonora, que es aprovechar el litio, producir baterías, industria automotriz, electromovilidad, producción de energía solar. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que vamos a ver con más frecuencia. ¿Por qué? Porque hay ese acuerdo. Entonces, primero yo diría que sí se está acelerando la integración económica. Segunda cosa, estamos hablando ya de movilidad laboral. Antes no se hablaba de movilidad laboral. ¿Tenemos movilidad laboral en qué sentido? Bueno, hay muchos programas que tienen que ver con visas de trabajo. Canadá fue un país pionero de eso. Estados Unidos acaba de anunciar un incremento para la región de 340,000 visas de esa naturaleza. México está recibiendo nómadas digitales a una escala ya relevante, en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades. Entonces estamos empezando a construir algo que parecía impensable hace algunos años, que es una estrategia común de movilidad laboral. Esto empezamos a hablar de ello en la Cumbre de las Américas, se estableció así en aquella declaración, pero ahora queremos acelerar para Norteamérica. Entonces creo que es otra cosa importantísima, muy relevante para los tres países. Hay hoy en la prensa, canciller, muchas opiniones en torno a lo que puede llegar a ser el mayor reto, uno de los mayores retos, y es el tema de la visión energética. Hay una visión particular del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la soberanía nacional y se han destacado pues algunos conflictos importantes en torno a la interpretación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Siguen las negociaciones, lo entendemos así, pero nos llama la atención, por ejemplo, lo que dijo ayer Jake Sullivan en torno a que la disputa comercial presentada por Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética pues aún no está resuelta. Esto solamente para dar el contexto a todo nuestro auditorio, si me permite, esto fue lo que decía ayer Jake Sullivan. Escuchemos. El presidente Biden tendrá la oportunidad de discutir cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro para la cooperación en energía limpia y con una visión económica más amplia de América del Norte, idéntica a un alto estándar laboral con mejores estándares ambientales y que refuerce la actividad económica de la manera más positiva posible. Y bueno, pues también el mismo presidente del Canadá, Justin Trudeau, ha señalado pues que llevará el tema y que serán muy claros con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo el presidente del Canadá.
Sé que tanto el presidente Biden como yo vamos a ser bastante claros con el presidente López Obrador, en el sentido de que esto debe entenderse como una forma de ayudar a México a desarrollarse, una forma de seguir atrayendo inversiones de empresas de Canadá y Estados Unidos. Entiendo que él quiere poner más énfasis en las compañías energéticas del gobierno, pero tiene que hacerlo de manera responsable. ¿Es el mayor reto, canciller, hablar sobre los temas energéticos? ¿Cómo lo ve? Pues mira, yo como lo veo es así. Hay o puede haber diferencias entre los tres países en varias materias. Por ejemplo, Canadá no está de acuerdo con los estímulos que Estados Unidos está dando a las baterías, o Estados Unidos no preferiría cambiar las reglas de origen para tener ventajas para su industria. Entonces, eso es normal entre los países. O sea, si se piensa que tener una buena relación es que nunca haya una diferencia comercial, pues se cae en un espejismo. La pregunta es, cuando tienes alguna diferencia, pues es normal entre economías, porque somos una región, pero competimos al mismo tiempo, también nosotros. Es decir, cuando viene una inversión en una empresa que va a hacer baterías eléctricas, pues los tres países ofrecen incentivos, eso todos los días. Entonces, cuando hay una diferencia de algo, lo que importa es cómo lo vas a resolver, qué método tienes. Entonces ya tenemos establecido el método que antes no teníamos. Es decir, si esto me lo preguntaras hace 5 años, te diría, pues va a ser un problema mayor, porque como no había cómo resolverlo, pues entonces era una negociación política, y en la negociación política siempre el más poderoso gana, porque te impone aranceles, lo que hicimos con migración, ¿te acuerdas? Cuando sí, con Trump. Trump dijo, pues te aplico el 5% y luego el 20%. Bueno. Entonces ahora estás en otro procedimiento que es, bueno, cuando hay una diferencia, puedes pedir un panel, hay un proceso de consulta, cada parte argumenta, se trata de llegar a un acuerdo. El panel es un incentivo para que te pongas de acuerdo. Para que no, porque el panel en sí es un juego suma cero. Igual ganas, pero igual pierdes. Entonces te conviene más tener algún tipo de acuerdo a llegar al panel como última instancia. En este caso nos conviene más un mal arreglo que un buen pleito. Pues en todos, ¿no? Yo creo que como regla general, salvo que tengas una certeza absoluta de que tú vas a ganar el panel. Y en ese caso vamos a lo que yo podría llamar un sistema de autorregulación, es a lo que vamos a llegar. Ya. En donde no quieres estar en paneles. Por ejemplo, Estados Unidos quería meter al Congreso un estímulo a vehículos fabricados en Estados Unidos. $10,000 o algo así. Entonces, tanto México como Canadá se inconformaron. Dijimos, oye, esto, pues evidentemente es un estímulo, un incentivo que contradice el tratado. Entonces, pues es tu proceso legislativo, etcétera, pero si tú lo apruebas, pues no vamos a hacer un panel. Y entonces cada país valora. En síntesis, no creería yo que la cumbre que vamos a tener en un rato, ese sea el tema central, porque así sería si no tuviéramos los paneles o ese método. Entonces no lo esperaría. Ahora, en materia de energía que me preguntas, también hay un acuerdo muy importante con Estados Unidos. Fui a la COP, allá a Egipto, y hicimos el anuncio junto con John Kerry, que es, como México incrementa sus NDC, o sea, su compromiso de reducción de emisiones de efecto invernadero, nosotros aumentamos del 22% previsto para el 2030 a 35%. Eso significa que más que Estados Unidos, el doble de energía, de las llamadas energías limpias, respecto a lo que estás produciendo hoy. Y Estados Unidos dijo, bueno, sale. Entonces nosotros facilitamos y apoyamos ese proceso como es el financiamiento, la inversión, tanto pública como privada. Entonces ya tenemos ese acuerdo. Por último, yo lo que te diría es que en materia de energía, nuestro perfil energético hoy es mejor que el de nuestros dos socios. O sea, México usa menos carbón y produce más energía limpia. Hoy CFE casi de 30%, un poquito más, nuestra energía es considerada limpia y usamos mucho menos carbón que Estados Unidos. Entonces, digamos que estamos en una posición favorable y ya tenemos un acuerdo de a qué nivel de producción debemos generación para hacer.
De hecho, la misma secretaria de Energía el día de ayer, si no me equivoco, Jennifer Granholm, tuiteaba al respecto de las posibilidades que hay para México con el tema de las energías renovables, las energías limpias. Somos, decía en su tuit, pues uno de los países con mayores recursos potenciales en este tipo de energías, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hoy se va, ayer también se trató, hoy tiene que ver con el Plan Sonora, que tienes Puerto Peñasco va a ser la planta de energía solar más grande de América Latina. Ya. Y ya el presidente decidió que se multiplique por 5. Claro. Entonces, vas a ser prácticamente una gran planta de generación de energía solar en Sonora, en lo que le sobra sol, ¿verdad? Y efectivamente, esto ya está previsto así, y tiene razón la secretaria, estamos muy en la misma línea. Déjeme tocar dos temas. Sé que se está previendo en estos momentos, se está preparando pues una de las cumbres más importantes, iniciando el año con todo, pero algo que llama la atención es el plan de migración y la cantidad de migrantes que estamos recibiendo en México en espera de su asilo hacia los Estados Unidos. Una de las preguntas recurrentes es si habrá o no habrá pues algún apoyo económico, material sobre la cantidad de migrantes que se van a recibir. No sé si los datos que tengo son correctos, pero hablamos de más o menos 1,000 migrantes al día, 30,000 migrantes al mes que estarían en espera de asilo en los Estados Unidos, particularmente de Cuba, Haití y Venezuela. Bueno, mira, de lo que es lo siguiente, todas esas personas cruzan nuestro territorio. O sea, no es de que te los vayan a mandar de la nada, sino que ya están o han estado transitando por nuestro territorio. Ahora, ¿por qué es eso? Pues porque no había una forma de que tú hicieras tu solicitud desde tu país para que Estados Unidos te acepte, te dé un permiso. No lo había, me parece imposible. Lo que cambia el presidente Biden es que establece un programa donde dice, bueno, yo voy a darles permiso a 340,000 personas. ¿De dónde sacamos ese promedio o ese número? Pues el número más o menos que estiman ellos que podrían llegar por vías ajenas a este programa, o sea, por la vía de todo el periplo de atravesar un gran número de países para llegar finalmente a Estados Unidos. Entonces, esto es consonante, coincidente, con algo que México ha insistido mucho, que si hubiera un camino así, legal, claro, establecido, pues no tendríamos los flujos que hoy tenemos en manos de la delincuencia, porque la gente se pone en manos de la delincuencia porque no le queda de otra. Los tratan como esclavos, los ponen en peligro. Bueno, entonces establece esto. Entonces nos pareció un buen avance, una cosa relevante y muy significativa. ¿A qué va a llevar esto? A que se reduzca el número de personas que llegan a nuestro territorio, cruzan nuestro territorio, llegan a la frontera con Estados Unidos y cruzan todo esto de una manera irregular. Incluso los que los llevan les dicen, no traigas credencial, no te identifiques, los tienen sin documentos inclusive. Bueno, entonces, en vez de eso, lo que propone el presidente Biden es, hagan su procedimiento y hasta 340,000 yo los admito. ¿Qué es lo que nosotros, qué tendríamos que ver en todo esto? Lo único que tenemos que ver es, todos los días, merced a una disposición que tienen allá, que es de carácter sanitario, que se produjo con el expresidente Trump en marzo del 20. Toda persona que llegue por la frontera de Estados Unidos o por cualquier otra frontera puede ser regresada a la frontera por la que ingresó a Estados Unidos en un plazo perentorio. Entonces ahí nada más tenemos de dos. A esas personas que regresan, cuando las regresan, hay nada más o los deportamos o les ofrecemos refugio. Entonces la posición de México siempre ha sido ofrecerles refugio. O sea, se les va a ofrecer refugio a estas personas, las que no terminen con asilo. Asilo. Además no es que vayan, pues, ya llegan todos los días. O sea, esa medida que te comento está en vigor desde marzo del 20. Entonces yo creo que 340,000 permisos te ofrecen a cambio de que respetes la norma que ellos están estableciendo. Es un buen deal. O sea, es algo que
nos parece que es un buen avance. Sí, aunque no todos van a poder cumplir con esa norma, ¿no? Están siendo muy estrictos, hay algunos requisitos especiales, muchos Pues sí, quedarán en pero no México. podemos discutir, es como decir, bueno, yo te voy a Ya. decir aquí no emites en tu país, no podríamos llegar a tanto, ¿no? Sí, O claro. sea, ellos tienen Ujú. su propia norma. Pero lo que quiero decir es que ya tienes una forma. Ya. Ya puedes llenar una application form y decir, oye, a Ujú. mí me interesa Estados Unidos. Así es. Bueno, Pero, y si no te hago claro, caso, te van a regresar. entiendo que no serán deportados de México, canciller. No, no tenemos Ya. nosotros tenemos una tasa de repatriación muy baja Ujú. respecto a otros países, Ok. porque somos un país de 130 millones de personas. Pues si llegan 30,000 al mes, pues casi ni se nota. Lo único que tenemos que buscar es que tengan trabajo, Ya. apoyar en la medida de lo posible. Yo entiendo que hay personas que molestan, Ujú. pero francamente creo que sería muy cruel Sí, que claro. México los deportara. Imagínate después de todo el periplo, Ujú. vienen con toda su familia, subirlos a un camión o un avión o lo que sea, Ujú. regresarlos al punto al que salieron, pues Ya. solo que ellos quieran hacerlo, pero si no, yo creo que no deberíamos hacerlo. Finalmente, déjeme preguntarle sobre el asunto de seguridad. De hecho, el Sí, día de ayer, usted en el marco de la reunión de embajadores y cónsules, pues señaló que la prioridad de México va a ser el combate al tráfico ilegal de armas, un asunto que la Cancillería pues ha enarbolado, ha tenido como bandera importante y que también pues entiendo preocupa muchísimo al presidente Biden por lo que señalaba ayer con el tema del fentanilo. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera ahí? Y la pregunta obligada, ¿qué tanto tiene que ver o no la captura de Ovidio Guzmán la semana pasada sobre este asunto? mira, el tema de hacer frente a la delincuencia en México, la violencia que generan, pasa por reducir la disponibilidad de armas. Eso es una obviedad, vamos a decir. Ahora, para reducir esa disponibilidad de armas hay muchas medidas. Una de ellas es haber Estados Unidos. En todos los pasos aplica una estrategia que se llama última milla. Es decir, yo sé que en tu territorio ustedes permiten la venta de armas, Uh-huh. pues de acuerdo a las decisiones de su Congreso. Esas no las puedo yo modificar ni meterme en eso, pues tu proceso legislativo. Pero en la salida a México, en todas las salidas, en la última milla, sí puedes revisarlos. ¿Por qué? Porque van a un país Okay. en donde están prohibidas. Es decir, como tú me estás pidiendo que yo revise los precursores químicos, cosa que estoy haciendo cada vez más. Es decir, proporcionalmente nosotros decomisamos más fentanilo que tú, proporcionalmente, Uh-huh. o similar. Pues te pido que hagas lo mismo en armas. Es decir, revisas al pasar tu aduana, cuando viene hacia México, y decir, oiga, va a pasar a un país en donde es ilegal llevar armas. Es como nosotros decimos, oiga, estos precursores químicos son ilegales aquí, pero también en Estados Unidos, y por eso estamos deteniendo a usted Uh-huh. con todos esos precursores. Eso es lo que estamos planteando. Veo buena disposición del fiscal de Okay. Estados Unidos. CBP, les hemos insistido mucho porque se han resistido, que les falta personal, ya sabes, mil cosas. Pero ya el secretario Mayorkas dijo, bueno, pues hay que hacerlo. Y bueno, porque es una causa común. Si tú me dices, oye, ¿cómo vamos a confrontarnos con esto? No, de las tomas, ya tenemos toda la clasificación de las armas, Okay. ahora que fue la detención de Ovidio Guzmán. Uh-huh. Más del 80% de esas armas vienen de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo las pasan? Bueno, cruzan de allá para acá cuando es ilegal hacerlo. Uh-huh. Acá no, en muchos de los puntos no se revisaba. Ya les dijimos que las vamos a revisar ahora, vamos a tener, ya informó la defensa y aduanas, van a poner tecnología no intrusiva para impedir que pasen. Entonces, tenemos que lograrlo, necesitamos nada más trabajar en conjunto. Entonces, veo que hay una buena disposición de hacerlo y espero que tengamos resultados los próximos meses que nos ayuden a esta lucha común en contra del fentanilo. El fentanilo, ¿qué es? Es un medicamento sintetizado a fines de los años 50 Uh-huh. por un genio de la química que fue Janssen, de origen belga, cuyo diseño, su preocupación era cómo regulo el dolor humano. Uh-huh. Sí, es un medicamento.
Y entonces crearon fentanilo que lo que hace es que puedas hacer operaciones muy complejas de 7, 8 horas o más y las puedas llevar a cabo. Sí, entonces, para eso se hizo. A principios de este siglo se obtiene la autorización de FDA por parte de una empresa que se llama Purdue Pharmaceuticals para que sea analgésico contra el cáncer, y después obtiene una autorización para que sea analgésico contra muchas otras cosas, argumentando que no era adictivo, cosa que resultó falsa, por supuesto. Pero el caso es de que se creó una pandemia en Estados Unidos, porque podías comprar fentanilo en cada esquina. Se dieron cuenta las autoridades de esto, ya en el gobierno de Obama, y lo prohíben. Entonces empieza la producción en el mercado negro. ¿Qué dificultad le vemos al fentanilo? El fentanilo nos preocupa mucho porque es muy barato para hacerlo, muy fácil. Cuando te dicen desmantelar un laboratorio, tú te imaginas algo complejo. No, hombre, son unos tambos con una precariedad absoluta y pueden producir fentanilo. Entonces es muy fácil, muy barato, es ultra adictivo y tiene un problema. ¿Por qué es tan adictivo? Porque piensa tú en lo que más gusto te da. Vamos a suponer que me dijeras, lo que más me llena de felicidad a mí en la mañana, en la noche o a cualquier hora es ver a mi nieta o a mi hija o a mi hijo, vamos a suponer, o a mi esposa, o viceversa, a mi esposo. Lo que te genera. Bueno, fentanilo te genera 1000 veces eso. Entonces es ultra adictivo, pero por eso letal, porque cada vez quieres más. Entonces, por eso se está muriendo tanta gente. En Estados Unidos están muriendo más gente por fentanilo que por accidentes automovilísticos o cualquier otro tipo de problema. Entonces, nos preocupa mucho a nosotros también para que nos expanda en México. Entonces, estamos trabajando juntos y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, ese es el tipo de diálogo que tenemos. No creas que es una reunión que nos dicen, oye, tú deberías de controlar el fentanilo. Y nosotros, pero tú me mandas las armas, pero entonces acabas en una reunión donde no llegas a nada. Es una búsqueda de soluciones en conjunto. Exactamente, decir, oye, porque, a ver, tienes tu razón en precursores, estaban llegando a Manzanillo, algunos a Lázaro Cárdenas, otros a Los Ángeles. Entonces, en lo que a nosotros nos toca, pues metimos a la Marina, estamos metiendo nueva tecnología, no que vaya a ser fácil, pero estamos dando la batalla, ¿no? Y lo mismo ellos dicen, pues en armas sí tienes un punto. Sí, tengo que ver cómo le hago, ¿no? Y voy a ver si puedo en esta última medida ayudarte o ayudarnos. Entonces, ese es el tono que yo vi el día de ayer y creo que es el que debe haber. De otra manera, pues no avanzamos, ni nosotros. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en esta tarde, canciller. Le aprecio mucho la deferencia en este espacio y además, pues previo a la reunión, y estaremos al habla si nos da oportunidad. Mucho éxito. Gracias, igualmente. Un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Estamos al pendiente. Gracias. Gracias. Es el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues clave en esta reunión que se tendrá en unas horas más en Palacio Nacional.